Hola, ¿cómo estás? ¿Te animás a medir tus conocimientos en las materias del ingreso Medicina y Kine? Bienvenido a las Trivia Quantum, donde te voy a estar compartiendo preguntas de examen con sus opciones. Pausa el video, pensa todo lo que necesites y responde así podés medir tu progreso y autoevaluarte. Quédate hasta el final que vamos a ver la explicación completa de las preguntas y también los errores comunes. ¿Arrancamos? Analice las siguientes afirmaciones en relación con densidad. Identifique cuál o cuáles es o son verdaderas y luego señale la opción correcta. Bien, en esta pregunta sobre la densidad, que es una magnitud física y de hecho es una propiedad intensiva de las sustancias, las verdaderas son la afirmación 4 y 6. Vamos a ver, la primera dice que en el sistema internacional la densidad se expresa en gramos sobre litro. Falso, la densidad es unidad de masa sobre unidad de volumen, y la masa en internacional se mide en kilogramos y el volumen en metro cúbico, siempre. Por lo tanto, la densidad en sistema internacional se mide en kilogramos sobre metro cúbico. En CGS, gramos sobre centímetro cúbico, y el gramo por litro no forma parte de ninguno de estos dos sistemas, pero sí está bueno saber que es equivalente al kilogramo sobre metro cúbico en términos numéricos. O sea, si yo quiero pasar la densidad de kilogramos sobre metro cúbico a gramo por litro, que ya no está más en internacional, pero la quiero pasar a esas unidades, me da el mismo número, a final de cuentas, termina siendo el mismo número. Pero por definición, kilogramos sobre metro cúbico es en internacional la unidad. Después dice la 2 que la densidad es cantidad de materia por unidad de superficie. Falso, por unidad de volumen. 3. El volumen, la masa y la densidad son propiedades intensivas de la materia. La densidad sí es intensiva, el volumen y la masa no. El volumen y la masa son extensivas porque dependen de la cantidad de materia. Si yo cambio la cantidad de materia de un sistema material, o sea, de un cuerpo, de una determinada sustancia, van a variar volumen y masa. Entonces son propiedades extensivas. Lo que no varía es la densidad, que es el cociente entre ambas. Atención, el cociente entre estas dos propiedades que son extensivas, el cociente da una propiedad intensiva, que es la densidad. 4. Verdadera, cambios de presión y temperatura puede modificar la densidad. Sí, desde el momento en que puede modificar su volumen. Sabemos que los gases tienen tres variables principales: presión, volumen y temperatura, y todas ellas se relacionan según algunas leyes de los gases ideales. Si yo modifico presión y temperatura, tranquilamente se puede estar modificando el volumen, por lo tanto la densidad, que es masa sobre volumen. Bien, la densidad depende del volumen de forma inversamente proporcional. A mayor volumen, menor densidad. Esa es verdadera. La densidad es una magnitud vectorial, no es escalar, no tiene dirección y sentido. Cuando digo que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, no es hacia el norte, ni hacia abajo, ni hacia atrás. Es una magnitud escalar, se define solo por un número y o sea, el módulo y una unidad y nada más. Y la última, la 6, es verdadera y es una curiosidad y hay que saberlo, esto es pregunta de examen. Cuando solidificamos una sustancia, normalmente aumenta su densidad, porque claro, el estado sólido normalmente tiene las partículas más cerca entre sí con respecto al estado líquido. Aumentan las fuerzas de atracción y las partículas, las moléculas de la sustancia se juntan al solidificar, disminuyendo el volumen, por lo tanto aumentando la densidad. Generalmente los sólidos son más densos que los líquidos, correcto. Justo el agua es la excepción. Cuando vos congelas agua y transformas agua líquida en hielo, aumentan los puentes hidrógenos entre las moléculas de agua, y ese aumento entre los puentes hidrógenos como que las separa. En estado sólido el agua se expande un poquito, lo cual es súper contraintuitivo. El agua es rara, se expande, por lo tanto, al congelar el agua, el volumen se expande un poquito y la densidad disminuye. Por lo tanto, en el caso del agua, al hacerse hielo, un poquito. Por eso el hielo flota en el agua líquida, porque es menos denso el hielo que el agua en estado líquido. ¿Cuál de las siguientes es una magnitud escalar? Bueno, necesito acá ver cuáles de estas son o es una magnitud escalar. La única magnitud escalar aquí es la distancia. Acá hay guarda porque hay que tener un poco de cuidado con algunas cuestiones. La fuerza es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es la que requiere, para poder ser entendido el fenómeno físico al que refiere, de una dirección y un sentido. Se representan con vectores, con flechitas. Las fuerzas, si yo digo ok, me asaltó una fuerza, me vinieron a robar en la calle y me golpearon en la cabeza con una fuerza de 10 newton. No se termina de entender el fenómeno si yo solo digo el módulo, que es 10.
porque no es lo mismo 10 newtons en dirección horizontal y sentido, no sé, hacia la izquierda, que no es lo mismo que 10 newtons en dirección vertical y sentido hacia arriba. Son dos fenómenos distintos, entonces la dirección y el sentido es importante para definir una fuerza. De hecho, probablemente 10 newton así capaz me lastiman, mientras que 10 newton así capaz me matan. Son fenómenos distintos, ¿bien? Por lo tanto, la fuerza requiere necesariamente de una dirección y un sentido para ser entendidas. Por lo tanto, son magnitudes vectoriales, las fuerzas y las que requieran dirección y sentido para ser entendidas. Lo mismo pasa con la velocidad. Cuando un móvil se desplaza a tantos metros por segundo, es hacia una dirección y sentido definidos. Necesitamos del vector para definir la velocidad. Y lo mismo el desplazamiento. Cuando se desplaza un objeto, siempre se desplaza hacia un lugar, hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda. También tiene dirección y sentido el desplazamiento. La distancia, en cambio, es una magnitud escalar. Por definición, o sea, hay 4 magnitudes que se pueden confundir porque las 4 se miden en metros, pero hay que diferenciarlas. Longitud y distancia miden solamente el módulo del fenómeno analizado. Entonces, longitud y distancia, anoten, son escalares, por definición. Se miden en metros y son escalares. En cambio, desplazamiento y posición, que también se miden en metros, ya están hablando de una ubicación espacial. Me desplacé o me posicioné hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, en dirección sur-norte. Entonces esas son vectoriales. Bueno, en este caso la única escalar sería por lo tanto distancia, pero tengan anotadas esas 4 que son magnitudes confundibles. 2 son escalares y 2 son vectoriales. Todas se miden en metros y parecen ser todas sinónimos, pero no lo son. Hay aceleración cuando para entender esta pregunta tenemos que tener muy en claro que la velocidad es una magnitud vectorial. Tiene módulo, 3 metros por segundo, eso es lo que le llamamos rapidez en física, el módulo de la velocidad. Dirección es la recta sobre la que se desplaza el cuerpo o sobre la que se ejecuta el vector. Y sentido es uno de esos dos sentidos que tiene cada dirección. Si yo digo dirección horizontal, sentido derecha e izquierda. Dirección vertical, sentido puede ser arriba o hacia abajo. La velocidad tiene los 3, es vectorial, tiene 3 elementos: módulo, dirección y sentido. Y si cambia solamente uno de estos, esta es la clave, cambia solamente uno de estos 3 elementos de la velocidad, ya cambia la velocidad. Con que cambie un elemento del vector, cambia la velocidad. Y aceleración, por definición, es un cambio en la velocidad. Entonces, ya sea que solo le cambie la dirección a la velocidad, solo le cambie el módulo o solo le cambie el sentido, cambió la velocidad y por definición hay aceleración. Por lo tanto, hay aceleración en estas 3 situaciones. Si tomo una curva con rapidez constante, o sea, tomo una curva a 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, fue constante la rapidez, pero cambió la dirección y el sentido. Cambió la velocidad, hubo aceleración. Si solo cambia el módulo de la velocidad, sería ir en línea recta, misma dirección y sentido, pero bueno, cambiando la rapidez, pasar de 3 metros por segundo a 5. Ya cambió el módulo, aceleró. Y si solo cambia el sentido, es un caso raro en el que una pelota rebota contra una pared a la misma rapidez. O sea, viene con 3 metros por segundo, rebota 3 metros por segundo. La dirección es la misma, el módulo es el mismo, pero cambió el sentido, también decimos que hay aceleración. Un solo elemento del vector de la velocidad que cambie y ya decimos que hay aceleración. La suma entre dos fuerzas, una de 50 newtons y otra de 30 newtons, da como resultado una fuerza neta de 80 newtons. Esto es... Bueno, y acá muy interesante recordar que las magnitudes vectoriales se comportan distinto a las escalares. Por ejemplo, la suma en magnitudes escalares, 50 más 30 da siempre 80. 50 segundos más 30 segundos van a dar siempre 80 segundos, el tiempo es escalar. 50 kilogramos más 30 kilogramos van a dar siempre 80 kilogramos, la masa es escalar. Pero 50 newtons más 30 newtons son dos fuerzas y la resultante puede dar cualquier cosa. O sea, puede ya no dar 80 newtons, porque ahí tenemos que sumar vectores, y al sumar vectores tenemos que tener en cuenta el ángulo. Si los dos vectores tienen un ángulo de 90, no es lo mismo que si tienen un ángulo de 30, que si tienen un ángulo de 0 o de 180, que no lo voy a poder hacer, pero bueno, imagínense, 180, que una fuerza va para un lado y la otra va para el otro. Las magnitudes vectoriales solamente se pueden sumar como si fuesen escalares, o sea que 2 más 2 da 4, cuando el ángulo es 0. Si tengo 30 newton para allá y 50 newton para allá, la resultante va a dar
80. Pero si tengo 50 newtons para allá y 30 justo para 180 grados, o sea, para el otro lado, 50 más 30, ahí me da 20, porque matemáticamente se restan cuando son opuestos los vectores. Y así, para ello hay una fórmula para sumar vectores en donde tenemos en cuenta el ángulo de apertura. ¿Sí? La resultante o el módulo de la resultante entre dos vectores, cuando lo sumo, es la raíz cuadrada gigante de el cuadrado de una de las fuerzas más el cuadrado de la otra fuerza más el doble producto de un módulo por el otro por el coseno del ángulo que la separa. Bueno, esa es una fórmula que hay que saber. Conclusión, esto no es verdadero siempre, falso la A. Verdadero solo si las fuerzas son coplanares. Dos fuerzas coplanares son las dos fuerzas que se encuentran en el mismo plano. Y estas dos fuerzas que yo estoy representando en este momento están en el mismo plano de acción y no van a sumar 30 más 50, no van a sumar a 80 en este caso. Va a haber que calcularlo con la fórmula que dije recién, que cuando el ángulo es justo 90 es como sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo con Pitágoras. Después dice verdadero solo si son colineales. Ahí hay una trampa, porque pareciera que esa es la verdadera. O sea, si son colineales sí las puedo sumar de forma escalar, o sea, normal. 30 más 50, 80. Pero no, porque ser colineales significa que las dos fuerzas están sobre la misma recta de acción. Por eso pueden ser colineales y tener el mismo sentido, que sería el caso en el que sí 30 más 50 me da 80, pero pueden ser colineales y ser de sentidos opuestos. Están sobre la misma línea de acción, pero una mira para un lado y la otra mira para el otro. Entonces, si son colineales, no me está garantizando que sean vayan para el mismo sentido. Podrían tener sentidos opuestos y se siguen no cumpliendo ahí el 30 más 50 igual a 80. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las sutilezas. Hago estas preguntas a propósito porque la facultad tiene este estilo. Es falso el enunciado y la única situación en la que sería verdadero es que sean colineales y vayan para el mismo sentido. Si te gustó este contenido, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de dejarme en los comentarios qué otros temas necesitas que sigamos repasando juntos.